Bien, pues como habíamos anunciado en la inauguración, vamos a comenzar con esta ponencia inaugural, la Unión Europea, Sueños Compartidos, que lleva por título precisamente pues una campaña que lanzó la Comisión Europea y en la que han participado algunas personas de reconocido prestigio, entre ellas el profesor Moreno. Queríamos con esta conferencia salirnos, en cierto modo, del guión jurídico que marcan año tras año estas jornadas. Y queríamos hacerlo precisamente por lo que antes decía. Estamos en un momento fundamental de la evolución de la Unión Europea y más allá de llevar a cabo un balance de lo que han supuesto estos 60 años desde el Tratado de Roma, que son más desde la fundación de la primera Comunidad Económica Europea, lo que queríamos era detenernos y realizar una reflexión más profunda sobre qué significa la Unión, cuál es su motivación y hacia dónde puede avanzar en el futuro. Y quisimos contar para ello con el profesor José Manuel Moreno. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado distintas estancias, tanto como postdoctorales como profesor en universidades extranjeras. Ha sido además decano de la Facultad de Ciencias Ambientales o del Medio Ambiente de esta universidad, que yo creo que ayudó a fundar, se la debemos, la fundó. Gracias a él. Y además director del Centro de Investigaciones del Fuego, director del Departamento de Ciencias Ambientales, presidente del comité, de distintos órganos, ha recibido también diferentes premios. En definitiva, estamos sin duda ante un auténtico profesional de reconocido prestigio en su ámbito de investigación. Pero no solo eso, lo que nos interesaba de él era, más allá de esta visión profesional, su visión de la Unión Europea. A veces, a los que hemos estudiado o estudiamos Derecho, vosotros que lo estáis haciendo ahora, pues siempre nos viene bien que el enfoque a una realidad que nosotros abordamos desde el Derecho, pues nos lo presenten desde otra perspectiva radicalmente distinta. Y este es el objetivo de la sesión inaugural de nuestras jornadas de la Unión Europea. Yo agradezco al profesor Moreno que haya aceptado la invitación, que rápidamente respondió que sí cuando lo invité, y le transmito también nuestro agradecimiento por el lujo que es poder contar con él en este programa de nuestras jornadas. Sin más, tiene la palabra. Muchas gracias, Isaac, por haberme invitado, y ciertamente es una enorme satisfacción estar aquí y tener a mi espalda el nombre de un amigo de mi juventud, a Luis Ortega, a quien, sois discípulos suyos y quien hizo tanto precisamente por este centro. Así es que el placer es mío poder estar aquí y de alguna manera pues rendir tributo efectivamente a alguien que era europeísta. Éramos europeístas cuando teníamos 16, 17 años, aunque empezamos entonces a ver el mundo. Cuando empecé a prepararme mi presentación para decir, bueno, ¿cómo veía yo la Unión Europea, no? Pues me di cuenta que el año pasado, con motivo de conmemorar el 30 aniversario de que España se vinculó a la Unión Europea, pues se hizo un vídeo que me parece que es extraordinario. Entonces, lo que voy a hacer en mi presentación, voy a recordar algunas cosas que sabéis, simplemente para poner el marco. Y después vamos a ver ese vídeo porque en realidad ahí se transmite muy bien cuál era el sueño que teníamos los españoles precisamente para llegar a Europa. Cosa que, en fin, los jóvenes que estáis aquí, pues ya habéis nacido en unas condiciones que no eran las que teníamos. Podré contar algunas de mis experiencias. Yo, en fin, estuve muy activo, sobre todo en la primera década, en la década de los 90, antes de que viniese aquí, participando en distintos comités de la Unión Europea. Digamos que lo conocí y trabajé desde dentro, y comentaré alguna anécdota para que se vea cómo llegamos allí los españoles, que entonces poco menos que estábamos, en el sur de África, no donde estamos ahora, ¿no? Vamos a ver si podemos ver primero la breve presentación, la introducción, algunos datos simplemente de lo que es la Unión Europea, para recordarlo. Quizás recordar los hitos que marcan, digamos, el proceso de la Unión Europea, ¿no?
cosas que arrancan en los años 52, 58, 87, 83, es decir, los grandes tratados, ¿no? Que ahora me voy a ir a referir a ello. Es decir, la Unión Europea viene jalonada por unos hitos temporales. Nosotros ya empezamos a participar en el año 93, que quizás es yo creo, el más importante, y después pasa a otra serie de tratados, ¿no? El fundacional es el tratado que se firma en el año 1951, se pone en marcha en el año 52, que es la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ¿no? Los que firmaron aquellos tratados eran muy poquitos. Paradójicamente, Argelia lo firmó porque era parte de Francia en aquel momento, es decir, solo Alemania Occidental, por cierto, obviamente la Oriental no contaba. Y, digamos, ahí es donde arranca, y la idea es, establecer un mercado común para el carbón y el acero. Esa ha sido una parte del conflicto, que no todo, del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era decir, bueno, vamos por lo menos a llevarnos bien en estos temas comerciales, ¿no? Realmente el Tratado de la CECA fue la semilla que terminaría después germinando en lo que hemos conmemorado ahora, que el 25 de marzo del año 57, es decir, hace 60 años, se firma el Tratado de Roma, que realmente es el tratado fundacional de lo que sería la Comunidad Económica Europea, que es como se le conoció hasta después la Unión Europea, que es del Tratado de Maastricht. El Tratado de 1957 tenía, en realidad son dos tratados. Uno de ellos es el que configura la Unión Aduanera, el Mercado Único Común, una política agrícola común, que sigue hasta ahora, una política de transporte común, el Fondo Social Europeo, y se configura la estructura de gobierno, que es la Comisión Europea. Hay mucha mezcla siempre, que es una cosa y que es otra, después nos referiremos a ello, ¿no? Entonces, y después el segundo tratado tendría que ver, digamos, con la energía atómica, que es el tratado, el Euratom. Entonces, estos dos tratados, junto con el de la CECA inicialmente, digamos que son los pilares que terminan conformando la Unión Europea. Esta es una foto, una imagen que ha acompañado y que, claro, ya la memoria a uno le falla, pero yo juro hasta ser consciente de ella en el nodo repetidas veces, porque en la época franquista, digamos, la dictadura era un deseo, digamos, el formar parte de la Comunidad Económica Europea, obviamente cosa que no podían hacer porque simplemente no éramos una democracia, ¿no? Después, quizás, el siguiente paso más importante es el Tratado de Maastricht, y nosotros ya estamos ahí en el Tratado de Maastricht. Entonces, junto a los pilares iniciales, se añade la política exterior y de seguridad común. El primer responsable de esto sería precisamente un español, que sería Solana. Después se establece también la parte de justicia interior, que es la que entiendo que se ve aquí con más detalle. Se crea también el Comité Europeo de las Regiones, que hasta hace año y medio no había ido a hablar a ese comité. Somos 12 países y aquí nosotros estamos. Como decía antes, yo en los años 90 participaba en muchos de estos comités, entonces yo funcionaba a 12. Éramos los países que estábamos. Y realmente tengo que decir que de mi experiencia, y no solo que yo lo diga, sino que muchas veces me transmitieron mucha gente, en la Unión Europea la gente se quedó sorprendida de España, ¿no? Porque la imagen que había de los países del sur la daban Italia y Grecia. Y entonces de repente se encuentran a un país, bueno, nos incorporamos con Portugal, luego lo menciono, nos incorporamos con un país que éramos un poco como los alemanes del sur, porque realmente España ha estado siempre comprometida. Éramos serios, llevábamos los deberes hechos, no trapicheábamos, y bueno, eso era una imagen, digamos, que no era la imagen que se tenía normalmente de los países del sur, ¿no? Esa fue mi experiencia, ¿no? Aquí no lo podemos ver, pero bueno, es como va aumentándose la Unión Europea, del núcleo central, después se añade Reino Unido e Irlanda y Dinamarca, Grecia entra antes con nosotros en el año 83, nosotros entramos en el año 86 y ya después más adelante pues se van añadiendo los países del este y sucesivamente. Perdemos, Argelia se pierde, pero también se pierde cuando se independiza Islandia y Groenlandia, que formaban parte de Dinamarca, se pierden también, o sea que hemos ganado y hemos perdido un poquito, sobre todo en la parte fría. Hoy somos 500 millones de buena parte de Europa y todavía quedan algunos por aquí, y ahora lo mencionaré, que están a las puertas, ¿no? Es decir, fundamentalmente las repúblicas de la extinta Yugoslavia, más Albania y Turquía, pues están ahí a las puertas. Claro, Turquía es, en fin, estos son pequeños países con poca población, Turquía es el gran país, en fin, ese será un pez muy grande
antes de que la Unión Europea, digamos, pueda probablemente incluirlo, ¿no? Somos unos 500 millones, pero muchas veces en mis negociaciones, sobre todo en el marco del panel de Naciones Unidas, los chinos, algún delegado chino me dice, ¿pero de qué os quejáis si sois muy pocos, ¿no? Y es que es verdad, claro, comparado con China, incluso con India, y además somos muy pocos y somos muchos, y muchas voces, ¿no? Y esta cacofonía no siempre ayuda a defender nuestros intereses, ¿no? Estados Unidos, que es la gran potencia, son menos países que nosotros. En términos de extensión, pues tampoco tenemos una gran extensión. Somos relativamente pequeños o estamos ahí medio. China es más grande que nosotros, Estados Unidos, Canadá. Es decir, hay otros países que son más grandes, ¿no? En términos económicos sí somos una gran potencia, es decir, toda la Unión Europea. De hecho, el Producto Interior Bruto, digamos, pues es el mayor de todas las grandes potencias en términos absolutos. En términos relativos, si lo vemos por, digamos, Producto Interior Bruto dividido por per cápita, pues estamos ahí con 27.400 euros, menos que Estados Unidos, a la par un poco que Japón, y ahí efectivamente el resto de los grandes países pues tienen, digamos, menos poder adquisitivo que nosotros, ¿no? Somos muchos países y muy diversos, ¿no? Y esto que es un activo, pues no es fácil o no siempre es sencillo lidiar con esto, ¿no? Cuando yo me movía en los comités de la Unión Europea, digamos, ahí teníamos lo que se llamaban los 5 working languages, es decir, las 5 lenguas, con instrucciones de todos los países, cada uno de usar su propia lengua, ¿no? Con lo cual la comunicación era complicado. Yo recientemente no he estado ya, digamos, en reuniones oficiales propiamente dichas de la Unión, no sé cómo se manejan, pero desde luego todo el tema del manejo de documentos y además lo que supone, o sea, recuerdo, esta es una anécdota mía que es verídica, nos convocan a Bruselas, vamos a tener una reunión en Bruselas, pide la palabra el representante alemán y el representante alemán dice, no me han llegado los documentos en mi idioma, señor presidente, esta reunión no puede continuar. Y efectivamente aquella reunión no continuó, cogimos el avión y nos volvimos. O sea que esto de la diversidad de idiomas está bien, es diversidad, pero, en fin, hacerlo efectivo siempre tiene algunas complicaciones y, desde luego, jurídicas muy importantes, porque se usa la discusión, muchas veces se puede hacer en un idioma, sobre todo en los comités más bajos, ¿no? Desde luego, los presidentes de gobierno hablan en sus idiomas, ellos nunca usan ninguno que no sea el suyo, pero en los comités donde se negocia, pues usa siempre alguna lengua franca. Es decir, que en los años 90 el inglés empezaba a ser lengua franca, pero todavía se usaba muchísimo francés y, desde luego, los alemanes nunca negociaban nada que no fuese en alemán, ¿no? En fin, esto da idea un poco de la complejidad, ¿no? Por países somos muy heterogéneos. Entonces, si ven, aquí nosotros España es el segundo país más grande, seguido de Francia, pero en fin, es que los tamaños quedan a tamaños de países que son incluso menores que nuestra comunidad autónoma, ¿no? Lo cual, esto supone una complicación muy grande a la hora de gestionar esto, y no digamos ya por extensión, sino en términos de población, ¿no? Los grandes países pues son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. España está ahí, ahora perderemos Reino Unido, pero es que de nuevo nos vamos a países que tienen menos población que nuestra comunidad autónoma, que estaríamos por aquí, ¿no? Es decir, que gestionar esto es complicado, ¿no? El Producto Interior Bruto es muy desigual también. Antes teníamos una cifra, aquí tenemos en porcentaje relativo a 2005, pues España, nosotros estamos por debajo de la media. Si la media es 100, nosotros estamos en 92, a Luxemburgo, que son poquitos, les vamos a excluir, ¿verdad?, porque son ricos todos ellos por parte de padre, de madre, de abuelo, en fin, ahí no... Pero claro, hay países que están en una renta, digamos, que es menos de la mitad que los demás, ¿no? Con lo cual hay una gran heterogeneidad, ¿no? Después, la Unión Europea funciona con un presupuesto que pagamos todos, es una parte del IVA, otra parte procede de los ingresos de la propia Unión Europea y otra parte procede, digamos, de las aranceles y demás que la propia Unión tiene, ¿no? En 2015 el presupuesto de la Unión Europea fueron de 157.000 millones, unas 160, números redondos, ¿no?
160.000 millones, pero pongo lo que estamos negociando aquí ahora, nuestro presupuesto de España, el presupuesto de España son 343.000 millones. Es decir, realmente es casi la mitad, no llega a la mitad. Es decir, no estamos poniendo tanto dinero realmente, ¿no? Esto es quizás el mensaje, ¿no? Cosas que ha hecho la Unión Europea para decir por qué es importante, por qué era un sueño la Unión Europea. Bueno, yo voy a hablar primero de medio ambiente. Es imposible pensar nada en España en medio ambiente que no tenga que ver con la Unión Europea. Yo recuerdo, porque participaba en algunas de las negociaciones allá en los años 90, por ejemplo, había temas relacionados con la calidad del agua. Claro, aquí no teníamos calidad del agua, aquí no había depuradoras prácticamente en ningún sitio. Y recuerdo, claro, había planes a 20 años, ¿no? Hoy ya existen en todos lados. Y eso, muchas de esas medidas son medidas que vienen de allí. De hecho, el medio ambiente empieza también con temas relacionados con la contaminación transfrontera, porque claro, uno contamina pero le lleva al otro. Es decir, el tema de la lluvia ácida. La Unión Europea es pionera precisamente en implantar medidas, digamos, transfronterizas de contaminación transfronteriza y en muchos otros campos. Por ejemplo, uno de los que creo que nos podemos sentir enormemente orgullosos es la red de protección, de conservación de espacios naturales más grandes que existe en el mundo, tanto terrestre como acuático, que es la red Natura 2000. Aquí pongo solo la parte biogeográfica de la región mediterránea. Prácticamente nosotros tenemos casi un 20% de nuestro territorio en la red Natura 2000 y lo mismo ocurre con el resto de los países. Si cogiésemos otra región biogeográfica, pues sería algo parecido, ¿no? Es decir, la conservación en Europa no es posible entenderla, en España no es posible entenderla sin la Unión Europea, ¿no? Pero va más allá, por ejemplo, en temas de política energética, política de clima, bueno, la Unión Europea primero tuvo el compromiso más grande en el Protocolo de Kioto, tiene el compromiso más grande actual con el Acuerdo de París. Es decir, nosotros nos hemos comprometido a reducir las emisiones a 2030 en un 40%, a que un 27% de nuestra energía sea limpia y, en fin, aumentar nuestra eficiencia energética parámetros con respecto a 1990, no con respecto a 2005 o más tarde, que algunos países lo usan eso como referencia. Es decir, nosotros estamos a la vanguardia y a la cabeza. Yo tengo que decir que en 2005 presentamos un documento del que fui coordinador en la Moncloa con el entonces presidente Zapatero. Habló Josep Borrell, que era entonces presidente del Parlamento Europeo. Josep Borrell hablaba como europeísta convencido, es decir, entonces estamos celebrando la puesta en marcha del Protocolo de Kioto. Y Borrell dijo, me siento orgulloso como europeo de que nosotros estamos a la vanguardia, ¿no? Y yo, que tengo una breve intervención, vine a decir lo mismo, es decir, yo hoy me siento que no quepo en mí mismo porque pertenezco a un grupo que está tirando del mundo. Vamos más allá que ningún otro. Esto era 2005, he dicho, ya no me acuerdo, 2005, debe ser 2005, correcto. Algún datito, simplemente, que muestra esto. Por ejemplo, estas son emisiones totales realizadas por los distintos países desde 1960. Aquí, no sé si va a ver la flechita, ahí arriba, China, no funciona la flechita. Ahí tenemos, China. China ha subido enormemente y justo ahora está empezando a disminuir sus emisiones. Estados Unidos, que emite menos que China, está también empezando a disminuir sus emisiones. Trump se confunde. Pero en azul tenemos la Unión Europea. Nosotros llevamos disminuyendo las emisiones desde hace muchísimo tiempo y hemos incrementado un 40% nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, somos modelo de referencia para el mundo. Y después, ahora es India quien está subiendo, digamos, sus emisiones poderosamente, ¿no? Si es que esta gráfica refleja muy bien qué es la Unión Europea y por qué creo que es un sueño, ¿no? Aún así usamos muchos combustibles, no vamos a entrar en más detalle, la mayor parte lo importamos, evidentemente este es el compromiso de la Unión Europea, disminuir los usos de los combustibles. Tenemos una tarea pendiente, gastamos en conjunto menos en investigación que algunos de nuestros grandes competidores, ¿no? Japón, desde luego, y Estados Unidos gastan 2 y pico, 3 del Producto Interior Bruto. En la Unión Europea gastamos un 2%, algunos países mucho menos, prácticamente casi a la mitad, en España. Es decir, esta es una brecha que hay que cerrar. Este era el objetivo para 2020, pero en fin, ojalá se cumpla ese objetivo. Para los investigadores, la Unión Europea
financia investigación. Y esa investigación se financia a través de lo que llamamos los programas marcos, que vamos ya por el 8º programa marco, que es el Horizonte 2020. No es mucho el dinero que se mete, al fin y al cabo, 80.000 millones para un periodo de 6-7 años, es una cantidad modesta para todo lo que somos. Sin embargo, hoy en día ningún investigador relevante en ningún país europeo lo es si no ha participado en proyectos europeos. Yo, que he coordinado 4 de ellos y he participado en 12 o 13, un proyecto europeo lo que significa, y además recuerdo uno de ellos precisamente reunidos aquí, en un proyecto europeo que coordinaba yo, lo que significa es sentarte a la par con tus compañeros. En los años 80, aquello no es que fuese un sueño, aquello ni siquiera llegaba a poder ser vislumbrado por la mayoría de los investigadores de España. Hoy es un sueño, y tanto es un sueño, que no sé si se ven aquí las cifras de, bueno, no se ve muy poquito, la tasa de éxitos de Horizonte 2020 comparado, es decir, el programa 8 con el programa 7, nosotros que andamos por aquí, pues andamos en un 10%, una cosa así, de participación en los proyectos europeos. Es decir, nosotros somos unos grandes participantes en Europa. Es decir, a pesar de que nuestro gobierno no invierte tanto, nosotros somos unos grandes participantes en la Unión Europea, ¿no? Pero hay más. La Unión Europea nos da fondos de cohesión. Probablemente este edificio, desde luego los edificios de abajo de la fábrica de armas, muchísimas cosas no se pueden entender sin esos fondos de cohesión que nos han permitido estructurar, construir, y no quiero usar la palabra construir en el sentido más peyorativo, pero sí hacer nuestro país, ¿no? Y al final tenemos una moneda común, ¿no? Los que viajábamos a la Unión Europea en los años 90 teníamos distintos sobrecitos con toda la moneda, porque una vez ibas a Francia, otra vez a otra ibas a sitio. Entonces, el día que hubo una moneda común, aquello nos pareció algo irrealizable, es decir, no lo habíamos pensado, ¿no? Y el euro trajo estabilidad, digamos, a los precios. Es decir, los mayores nosotros hemos vivido inflaciones en España del 17 al 20%. Eso dejó de existir desde los años 90, ¿no? Así es que estas realidades algunos las hemos vivido y eso era un sueño también y hoy lo es, ¿no? La Unión Europea hoy es intercambio de mercancías, servicios, gente y capital que se mueve libremente. Ese es el activo de la Unión Europea. Además, ahora por desgracia están volviendo, pero los pasaportes también desaparecieron. Yo en los años 90 entraba a Bruselas con pasaporte. Eso desapareció. Vosotros podéis viajar sin pasaporte, aunque ahora hay algunos controles, pero no necesitas pasaporte, ¿no? Y bueno, yo he vivido el nacimiento del programa Erasmus, que antes lo mencionaba la vicerrectora. Es el gran movilizador, porque uno no puede compartir si no vive junto. Erasmus es vivir junto. Y hay centenares de miles de jóvenes viviendo juntos, ¿no? Mi hija está de Erasmus ahora mismo en París, sin ir más lejos. Puede que alguno de vosotros o estéis o vayáis a ir, no solo cuando estáis en la universidad, sino incluso después. Hay Erasmus en empresas, es decir, es toda una gran plataforma de intercambio. Eso es la Unión Europea, ¿no? Además, como europeos hay que sentirse orgullosos. Facilitamos una gran parte de la ayuda al desarrollo del mundo, más que nuestros grandes competidores, pero también señalamos que hay que mejorar el papel de la mujer. Ese es otro de los retos que tenemos pendientes, ¿no? Brevemente, para simplemente, es decir, yo quería dar esta panorámica de qué es la Unión Europea, que la gente a veces se le olvida. Y no hay que olvidar las caras, porque esta gente son para nosotros tan importante como pueden ser otros que tenemos más cerca. Y sin embargo, no siempre tenemos esta visión. Así como para un americano que vive en San Diego, su presidente es algo que está ahí. Para nosotros, estas personas no dicen tanto. El presidente del Parlamento Europeo. ¿Quién conoce al presidente del Parlamento Europeo? Poca gente. Bueno, a lo mejor Donald Tusk, que es el presidente del Consejo, y a Jean-Claude Juncker, bueno, los ves en la tele y dices, pero estos tíos, ¿qué son? ¿No? Esta gente son muy importantes para nosotros, ¿no? Y esto es algo que hay que hacer presentes, ¿no? El tramado de la Unión es una cosa compleja. Las instituciones son el Consejo, que el Consejo, digamos, es quien toma las grandes decisiones, aunque hay codecisión, hay codecisiones con el Parlamento Europeo que está aquí. Después están los consejos de ministros,
la Comisión Europea, que ahora diré quién es. Después está la parte de la justicia, de los auditores, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, el Fondo Europeo de Inversiones, después agencias específicas. Algunas de estas agencias, algunas están en España, en Sevilla, por ejemplo. Ahora estamos pugnando por alguna de las agencias que están en el Reino Unido para que vengan aquí. Y después está el Banco Central Europeo, ¿no? El Parlamento tiene ciertas competencias y lo elegimos entre todos, ¿no? Y aquí están pues, nuestros representantes españoles, digamos, los 54 representantes, es función del tamaño del país, y este es el elenco del Parlamento Europeo, en fin, casi tan variado como las lenguas, ¿no? Aunque, bueno, hay grupos mayoritarios y minoritarios, pero tenemos un Parlamento también, esto hay que metérselo dentro, es decir, es nuestro Parlamento. Y, por ejemplo, tienen algunas instituciones muy buenas que no tiene España. O sea, el Parlamento Europeo consta con una Scientific and Technical, una oficina científico-técnica que asesora a los parlamentarios europeos, cosa que no tiene España, ¿no? Es decir, yo he sido consultado por la STOA en varias ocasiones para las leyes que hace la Unión Europea en temas de mi competencia, ¿no? Es decir, hay un apoyo científico muy importante a las decisiones que toman, ¿no? Después, como decía, las decisiones más importantes están en los consejos de ministros, que hay codecisión con el Parlamento Europeo, y después se vota. Estas reglas han variado y como miembro que he estado en algunos de los comités de decisión en los años, hasta el año 96, pues allí andamos siempre, cuando yo estaba, pues andábamos siempre, las reglas entonces eran distintas, oye, tengo votos para sacar esto adelante o no, es decir, siempre andabas con el griego, oye, me vas a apoyar esto, es decir, lo normal cuando uno tiene que votar, ¿no? Bueno, pues ahora se vota de distinta manera, es decir, para aprobar algo tiene que haber el 55% de los países, es decir, tiene que haber al menos 16 países que lo apoyen y al menos el 65% de la población. Esas son las reglas, digamos, de adopción de decisión. Hasta el Tratado de Maastricht muchas de las reglas eran unanimidad, y entonces cuando empezamos a ser muchos aquello era prácticamente imposible, y en los comités más bajos pues teníamos unas reglas un poquito más laxas, que no me acuerdo cuáles eran, no podía haber más de 3 o 4 países, por eso para nosotros era muy importante contar con Portugal, con Grecia y con Italia, porque éramos ya minoría de bloqueo, no se podía aprobar, entonces andábamos ahí siempre trapicheando, oye, me apoyas tú en esto, yo te apoyo en lo otro, pero bueno, lo normal en cualquier parlamento, en cualquier comité, ¿no? Las decisiones de alto nivel, obviamente, es el consejo cuando se unen todos los presidentes de gobierno, es decir, las cumbres, ¿no? Tenemos una representante de exterior, que ahora mismo es Federica Mogherini, pero que el primero fue Solana. Y después está lo que es la Comisión Europea, que la Comisión es el gobierno europeo. Estos son los comisarios, son gente que está designada y estos son los que ejecutan el día a día su presupuesto y son pues como la Junta de Comunidades aquí, el gobierno de la Junta de Comunidades aquí. Ellos bueno, está la justicia, que se la dejo aquí, tenemos también un ombudsman, una defensora, tenemos también al señor Draghi, obviamente, que es el señor de la pasta, pero me voy que lo he puesto al revés, vaya, lo siento. Quería ir a no me da cuenta. Tenemos al señor del dinero, ojo, es muy importante las decisiones que se toman en el Banco Central, es decir, estas decisiones ya no nos competen a nosotros, las toman otros por nosotros, ¿no? Hemos hecho cesión de autonomía, ¿no? Después está la sociedad civil representada en el Consejo Económico y Social. Tengo que decir que Bruselas es un espejo donde todo el mundo va a manifestarse y muchas de estas están organizadas por este Consejo Económico y Social, donde están los sindicatos, es decir, distintos grupos de presión. Cuando lo vemos en televisión, muchas de ellas están relacionadas o son esta gente, digamos, la que está allí moviendo el panorama, ¿no? Después está el Consejo de las Regiones, donde están representando los ayuntamientos, las autonomías, las distintas comunidades, que tienen unas competencias pequeñas, pero digamos es la parte local que también, digamos, promueve sus iniciativas. Y como digo, yo no había tenido fortuna hasta hace 2 años de estar hablándoles precisamente a este comité de las regiones, ¿no? Es decir, su ciudad
puede estar representada allí directamente o indirectamente a través de los municipios españoles, pero allí hay alguien que está aportando estas cosas. ¿Y a dónde iba antes? Es decir, la Comisión Europea tiene sus funcionarios, es decir, gente, no son mucho, nos cuestan aproximadamente, me parece que la última cifra está ahí, es como unos 15 euros por persona, gente muy contratada, muy experimentada, muy profesional, en fin, eso he tenido la fortuna de trabajar con esta gente, ¿no? En otras palabras, es decir, no estamos solos en España, ¿no? Nosotros formamos parte, este es el mensaje que yo quería trasladarle, formamos parte de algo que es mucho mayor, que a nosotros los españoles en el año 86, bueno, no quiero hablar de los años 70, cuando yo estoy en la universidad, pensar en la Unión Europea en los años 70 simplemente era algo inalcanzable, ¿no? Cuando nos unimos a la Unión Europea, cuando empezamos a aparecer por allí a finales de los 80 y de los 90, claro, nos encontramos con un país con enormes carencias, ¿no? Y yo puedo contar algunas de mis anécdotas y con esto acabo esta breve presentación, ¿no? Yo estaba en comités de decisión de proyectos de investigación y, claro, mi misión como representante de España era tratar de traer a España, pues cuanto más dinero pudiésemos mejor, porque contribuíamos como el 6% del presupuesto en aquel entonces, y cuando empezamos a trabajar con la Unión Europea, pues los retornos estaban del orden del 4. Así es que, claro, el ministro aquí y el secretario general nos venía allí al ejército de representantes, decir, oye, aquí hay que traer dinero como sea, ¿no? Pero claro, en los comités de decisión, pues todo el mundo va a sacar todo lo que puede. Entonces, si podían echártelo para atrás, pues te lo echaban, ¿no? Y recuerdo un proyecto en el que participaban, y con esto iba a acabar, no voy a decir de qué sitio era, un grupo de españoles, además de un pueblo o de una ciudad muy conocida por sus chistes, ya no doy más detalles, ¿no? Y bueno, yo digo, este proyecto va bien, lo sacamos. Y entonces interviene alguien expresándose en perfecto inglés, así es que creo que ya estoy dando una clave de a quién representaba, y dice, señor presidente, pero esa gente de ese sitio ¿tienen equipamiento para poder hacer este proyecto? Claro. Touché. Así es que íbamos dos, había un representante por parte del CEDETI, y yo recuerdo, yo era el más senior, y le digo, oye, entonces no había teléfonos móviles, no había internet, no había nada. Digo, oye, yo voy a esperar hasta el último momento y después voy a coger la palabra y voy a estar hablando hasta que te vea entrar por la puerta y me dices que sí, que los de este sitio tienen este equipamiento para que saquemos el proyecto, ¿no? Así es que eso hice, el presidente. Bueno, España, está usted prolongando mucho su intervención. Sí, señor presidente, si yo quiero dar mis detalles. Hasta que ya veo, abrir una puerta de cristal y veo al otro entrando diciéndome que sí, que sí. Digo, sí, tenemos lo que pide la delegación británica. Señor presidente, este proyecto tiene que ser aprobado. Aprobamos aquel proyecto, ¿no? Con esta anécdota doy un poco el mensaje de cómo nos las veíamos en aquellos entonces en un país que no tenía nada y que evidentemente yo era el primero que dudaba de que en aquel sitio hubiesen absolutamente nada para llevar a cabo aquel proyecto. Hoy eso simplemente no es posible. Nosotros estamos en igualdad de condiciones con nuestros vecinos. Vamos a ver ese vídeo porque algunas de estas cosas yo creo que se ven muy bien en gente mucho más que ha tenido el gran protagonismo, gente que ha sido ministra, presidente de la Unión Europea, del Parlamento, que refleja muy bien este sentimiento. Es un vídeo que está hecho por profesionales. Lo hicieron el año pasado con motivo del 30 aniversario de unirse España a la Unión Europea. Nos llamaron sobre todo a los grandes actores, después a un grupo de, sobre todo científicos, en fin, gente que habíamos tenido un protagonismo menor. Y como digo, me parece que es un vídeo que refleja muy bien ese sentimiento. Así es que vamos con él para acabar.
Yo creo que había una voluntad en los españoles de incorporarse a ese proyecto que era enormemente atractivo de una integración europea. Pero España estuvo ausente en un primer momento de esa utopía que unió a los europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Es un sueño para España el haber ingresado en la Unión Europea, además es un sueño que viene desde los años 60 y 70, especialmente en la época en la que se endurece la lucha contra la dictadura. En aquella época, además, cuando Franco trata de tender relaciones con las comunidades europeas, en aquel momento precisamente se le niega porque es una dictadura, porque es una cuestión previa el tener partidos políticos, el tener pluralismo sindical para poder formar parte de la Unión Europea. Y algunos de los que estaban convencidos de que era necesario llegar a una unión entre los que estaban en el exterior y los que estaban en el interior y que estaban en desacuerdo con el régimen político del momento. Se intentó un acuerdo comercial preferencial que finalmente se adoptó en el año 1970. La consecuencia de ser un país democrático era estar en el concierto de los países democráticos de la Unión Europea como uno más. Además, para España históricamente significaba acabar con el aislacionismo que teníamos desde la Guerra de la Independencia y volver a estar jugando en la primera división de Europa. El presidente del Gobierno, la mañana de aquel Consejo de Ministros, se reúne con Santiago Carrillo y con el secretario general del Partido Socialista, con Felipe González. Los dos respaldan la adhesión de España a las comunidades y, por consiguiente, es toda España. Son todas las sensibilidades políticas, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los partidos regionalistas, Unión del Centro Democrático, Alianza Popular, todos los partidos los que están conformes en que se dé ese paso. Nos habíamos preparado bien los distintos gobiernos porque sabíamos que más tarde, más temprano entraríamos. Y por lo tanto la negociación se hizo muy bien, a mi juicio, y entramos en la Unión Europea con gran energía, con una sociedad totalmente volcada. Hemos sido el único país que ha votado el entrar en la Unión Europea sin un voto en contra en el Parlamento, sin que ni un solo partido se posicionase contra eso. Lo veíamos como algo natural, obligado. España tuvo una influencia política mucho mayor que la que le correspondía por su dimensión económica o demográfica. Está claro que los españoles aportamos un entusiasmo europeísta, a veces un poco naif, en el sentido de que para nosotros todo lo que venía de Europa era bueno. No discutimos demasiado el euro ni ninguno de los avances en la integración porque nos parecían buenos per se. Y ciertamente hicimos una contribución importante en la definición de algo más que un mercado. Los grandes procesos en los que España juega un papel protagonista tienen que ver con la creación del Estatuto de Ciudadanía de la Unión, que es el vínculo político más importante que hace que el proyecto de construcción europea vincule a los ciudadanos con esta construcción política. Y añadiría dos cosas más que me parece que tienen un sello muy español, que son, por una parte, el que se añadía esa dimensión de solidaridad que es toda la política de cohesión social, territorial y demás, y también la aportación de la dimensión de relaciones con Iberoamérica. España ha estado a la cabeza de una política que hoy ya forma parte del paisaje de cada día de la Unión Europea, que es la política de cohesión. Jacques Delors, que entonces era presidente de la Comisión, inmediatamente entendió las razones de España para defender la necesidad de un instrumento de solidaridad territorial, de ayuda desde las zonas más ricas de Europa a las zonas menos avanzadas económicamente de Europa, y eso hoy es una realidad que ya no nos beneficia tanto a nosotros, que tenemos una renta por persona igual a la media de la Unión Europea, está beneficiando a los nuevos Estados miembros que vinieron a juntarse al proyecto europeo en 2004, en 2007.
Y aportó una cosa que la Unión Europea no tenía asumido en absoluto, que es la relación con América Latina. España, que es un país, hemos tenido un imperio colonial, es uno de los 4 grandes imperios coloniales de Europa, llevó a la Unión Europea el interés por las relaciones con América, con Iberoamérica. Sin la entrada de España en la Unión Europea, seguramente no habría un nivel de relaciones con América Latina como los hay ahora mismo en Europa. El mercado interior, la libre circulación de personas, servicios, mercancías, capitales, fue algo que necesitaba un impulso, y un país que acababa de incorporarse, España se incorpora, como hemos dicho, en el año 86, y es entonces cuando está en pleno quehacer esa integración al mercado interior, es donde juega España un papel decisivo y se permite que finalmente se llegue a ese mercado común. El principal logro de la construcción europea es la paz. No es el mercado es un instrumento. No fue lo que perseguían los padres fundadores. Los padres fundadores lo que querían era la paz y vivir además con prosperidad. Y por lo tanto, esa visión del mercado es reductora de lo que hemos hecho. Siendo presidente del gobierno Felipe González, siendo presidente de la comisión Jacques Delors, se hizo algo que parecía extraordinario. En la Unión Europea había unos fondos, los fondos estructurales, pero lo que nosotros pudimos hacer y que la Unión Europea aprobara fueron los fondos de cohesión. Los fondos de cohesión fueron dinero, recursos que se daban a unos países que cumplían unas ciertas condiciones. Y España era el fundamental, y por lo tanto tuvimos un extra de ayuda por parte de la Unión Europea desde nuestra entrada, o prácticamente desde nuestra entrada. Los españoles siempre hemos tenido tenemos un espíritu de fondo muy pro-europeo. Y eso para la Unión Europea ha sido muy bueno, porque en la Unión Europea hay fuerzas centrífugas también, y conviene que haya países que representen las fuerzas centrípetas. Y en este caso España lo ha representado muy bien. Los ciudadanos no pueden entender que esto es un proceso tecnocrático. Y si lo entienden, es muy probable que entonces se conviertan en euroescépticos. La Unión Europea, si es algo, y algo muy importante, es una institución que encarna unos valores de solidaridad, de derechos humanos. Bueno, los valores forman parte de la Unión Europea desde el principio. O sea, los primeros tratados del 51 ya hablaban de dignidad, de democracia, de libertad. Los estados son realidades políticas muy fuertes, son organizaciones políticas que tienen detrás los pueblos, ¿no? Los 28 pueblos que componen la Unión, y que son realidades muy sólidas. Los gobiernos nacionales siempre siguen la misma estrategia, que es lo que llamamos en inglés blame shifting, trasladar la responsabilidad a otro agente que no se puede defender, y esa es la Unión Europea. Cuando tienes que tomar una decisión impopular nacional o hay un problema que no puedes solucionar, la culpa es de Bruselas, siempre. Sin embargo, todas las cosas buenas que nos trae la Unión Europea, eso se atribuye como méritos propios. Y ciertamente hemos superado los antagonismos. Los antagonismos identitarios los hemos superado, pero no hemos construido todavía un elemento positivo de identidad común. Europa estratégicamente necesita crecer.
necesita integrarse y además no creceremos económicamente si no nos integramos más. Lo que deberíamos hacer es reflexionar cómo sería nuestra vida sin Europa. Y seguramente la respuesta es que sería muchísimo peor, no tengo ninguna duda. Y por ello tenemos que seguir avanzando, como decía antes, en la integración política europea y hacer de Europa, como decía Stefan Zweig en una bonita frase que me gusta repetir, hacer de Europa la patria de nuestra elección. El mercado único es una idea que surge en la primera parte de los años 80. Por un lado, Jacques Delors, que entonces empezó a ser presidente de la Comisión Europea, tenía claro que había que profundizar en lo que hasta entonces se llamaba mercado común y hacer un mercado único en toda la Unión Europea, con libre circulación de trabajadores, de capitales, de bienes, de servicios, libertad de establecimiento, de forma que se eliminasen las barreras económicas entre los países miembros. Y eso era un paso adelante en la integración que, curiosamente, encontró un apoyo muy caluroso por parte de Margaret Thatcher, que era la primera ministra británica entonces, muy euroescéptica, pero que la idea del mercado interior le gustaba. La idea de un mercado único amplio es siempre bueno para el conjunto de los consumidores, de los trabajadores y de los empresarios. Da una enorme garantía y, por tanto, una gran estabilidad en el crecimiento de los países. En la Unión Europea, más o menos, el 60% del comercio lo hacemos entre nosotros. Es decir, eso es una importante garantía. Dentro del presupuesto comunitario, la partida más importante es la política agraria común y se ha convertido en uno de los sectores clave de la exportación española y del crecimiento económico español. Tenemos más de 900.000 agricultores que perciben ayudas de la PAC. Los fondos de cohesión, los fondos territoriales, han jugado un papel y todavía juegan un papel. No hay más que pasearse por España y ver las infraestructuras, ver los equipamientos, ver los aeropuertos, ver las autovías y ver tantas cosas que se han podido financiar gracias a esos recursos. Nos hemos beneficiado, todavía nos seguimos beneficiando, aunque ya en menor cuantía. Recibimos más de lo que aportamos al presupuesto de la Unión Europea. Nosotros nos empeñamos porque hicimos de eso una cuestión de honor, ¿no? Si no estás en el euro, no eres de segunda división. Hicimos bien en querer estar, pero probablemente nos extraímos todas las consecuencias de lo que implicaba formar parte de una unión monetaria incompleta, como es la nuestra, una unión monetaria que solo tiene en común la moneda. El euro es una moneda muy relevante en la economía mundial, como la segunda moneda de la economía mundial después del dólar. Somos una moneda muy joven, pero somos una moneda muy fuerte. La estabilidad del valor del euro, del tipo de cambio del euro a lo largo de la crisis ha sido impresionante. La Unión Europea en relación con el mercado interior es una historia de éxito. El euro es una historia de éxito, pero sabemos que el euro tenía unas bases no demasiado sólidas. Ante la crisis económica, los países se retraen porque están muy impactados y muy miedosos de lo que puede suceder. Y la Unión Europea aprende que necesita unos instrumentos de gobernanza económica para poder afrontar esta crisis o futuras que se puedan producir, ¿no? Y un elemento, por verlo de un lado positivo, ¿no? que tiene la crisis, ¿no? Algo que tiene positivo, es que ahora estamos hablando mucho más de Europa de lo que hablábamos antes. Antes Europa se consideraba como política exterior. Eso sabemos que hoy no es así, porque se dice las decisiones que vienen desde Europa va a tener un impacto fundamental en las decisiones que tomen los gobiernos también aquí en España o en los otros países miembros. La unión fiscal lo que supone es y a través del semestre europeo lo que supone es que vamos a generar una conversación entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales fiscales, básicamente los parlamentos y los gobiernos, que tienen la capacidad de aprobar los presupuestos, de establecer qué tipo de impuestos cobran a sus ciudadanos
Y eso tiene que ser compatible con una unión monetaria sólida. Sin los impuestos no hay estado de bienestar. Y eso es lo que todavía Europa no tiene. Europa no es capaz de tener una política de armonización fiscal, de armonización tributaria. Dice, bueno, hay que dar un paso que es construir un tesoro europeo, construir un sistema bancario y sobre todo un sistema económico, lo que se llama ahora el mecanismo de estabilidad, que sea federal. Y esta unión seguirá siendo una unión incompleta mientras no tenga algo más que compartir, que no sea la moneda y la disciplina presupuestaria. Convergencia económica exige armonización fiscal, exige transferencias de renta, exige una unión bancaria completa, exige mutualizar riesgos y como en el caso de la unión bancaria o en el caso de la deuda pública con los non natos eurobonos, casi todo queda por hacer. Nos enfrentamos a los compromisos de nuestra responsabilidad global en el sentido de nuestra preocupación por los cambios climáticos. La posición de la Unión Europea ha sido verdaderamente, ha estado a la cabeza de liderar contra el cambio climático y contra sus impactos. Esa ha sido una línea desde hace muchísimo tiempo. Desde luego, claramente en el protocolo de Kioto fue un actor fundamental del protocolo de Kioto. Y además lo que hemos descubierto es que hemos reducido nuestras emisiones, a diferencia de otros países tan desarrollados como nosotros o más, hemos descubierto que hemos reducido nuestras emisiones y además vivimos también o mejor. Así es que es posible reducir las emisiones. Y en París lo que hemos tomado es la decisión de hacer algo, de luchar contra el calentamiento global. Y eso lo hace la Unión Europea con políticas ambiciosas de reducción de emisiones, de incrementar las energías renovables, de aumentar la eficiencia energética y desarrollar nuevas tecnologías de generación de energía que prescindan de los combustibles fósiles, del carbón y del petróleo. Yo como ecólogo tengo que decir que tenemos que poner en el mismo nivel nuestro patrimonio natural. Hay que entender que la vida no es posible sin un patrimonio natural y de hecho vemos que cuando lo perdemos la gente se siente mal. Por tanto hay que ponerlo al mismo nivel, exactamente al mismo nivel. Lo que nos rodea, los organismos que tenemos, los paisajes que forman parte de nuestra vida cotidiana, es parte de nuestro acervo, nos hace sentirnos bien y perderlo, aunque tuviésemos más juguetes, no nos haría no nos haría vivir mejor. Así es que, por tanto, creo que todos los valores de la agenda social y claramente de la agenda ambiental hay que ponerlos exactamente al mismo nivel. La acción exterior es uno de los elementos nucleares de la soberanía de los Estados y por lo tanto es lógico que la integración vaya mucho más lenta en este campo porque es uno de sus elementos fundamentales, ¿no? Junto, por ejemplo, defensa, que también es otro elemento en el cual no hemos avanzado en exceso. Y lo hemos visto, la Unión Europea, cuando Estados Unidos decide invadir Irak, se quiebra por completo.
y se pone de manifiesto que la política exterior de la Unión Europea no existe, o existe en tiempos tranquilos, pero no existe cuando un Estado u otro Estado tiene que fijar posición y cuando a veces los aliados no siempre son coincidentes. El problema más inmediato y más grave de la Unión Europea es saber cuál es su situación geopolítica y cómo tiene que actuar. ¿Por qué? Porque estamos continuamente hablando de nuestros problemas, mirándonos el ombligo, decir, bueno, tenemos problemas tiene todo el mundo, pero cuando miramos estamos rodeados del mayor número de conflictos armados y abiertos en el mundo en este momento, desde Ucrania hasta Afganistán, pasando por Siria, por Irak, bajando hacia el conflicto israelo-árabe y llegando hasta Somalia. El mundo de hoy es muy distinto. En la frontera sur, aquella que queríamos en el año 95, cuando construimos la institución entre la Unión Europea y los países del Mediterráneo, nadie soñaba, nadie pensaba, nadie podía imaginarse el drama que está viviendo hoy el Mediterráneo sur. Las primaveras árabes, todo lo que está pasando en este momento era impensable entonces. Pero todo lo que está pasando en este momento nos debía hacer pensar, de nuevo, que tenemos una responsabilidad frente a la frontera sur de la Unión Europea. La Unión Europea no ha logrado desarrollar todavía una política exterior común y una política de defensa común. Y no es por falta de desafíos, porque nosotros tenemos ahora mismo, por ejemplo, el desafío de Daesh, del terrorismo del Estado Islámico. Es un desafío de proporciones gigantescas, que tampoco hemos conocido con ese nivel de crueldad y de fuerza al mismo tiempo en las generaciones actuales, ¿no? Y lo que hay que hacer es tener un compromiso mucho más activo, que yo creo que el que hemos tenido en estos momentos en que vivimos todavía, después de 5 años con una guerra en Siria de la que no se ve el final. Pero ahí la Unión Europea tiene que jugar un papel junto con Naciones Unidas y con las grandes potencias internacionales, y espero que así sea. Lo que los jóvenes de hoy seguramente sienten, y cuando se les pregunta de manera informal en la calle o de manera formal en un curso universitario, no se sienten contentos con la forma en que la Unión Europea está actuando en el tema de los refugiados. La crisis de los refugiados no ha dado una buena imagen de Europa. Ciertamente la respuesta europea no ha estado a la altura de lo que se supone que son los valores que Europa defiende. La crisis de los refugiados nos ha pillado quizá por sorpresa y la verdad es que estamos todos muy decepcionados de la forma que han ido las cosas. No hay una política común europea de asilo, no existe, porque la Convención de Ginebra la firman Estados, no la firma ninguna organización internacional, y cada Estado hace, por así decirlo, lo que quiere en relación con el acogimiento de refugiados. En 2013 se aprobó una directiva sobre los procedimientos para examinar las solicitudes de asilo, directiva que se incumple sistemáticamente, por cierto, en este momento. La imagen de muros que se levantan, personas que son rechazadas, decisiones de algunos gobiernos que van en contra de los valores de la Unión, claramente. A veces más que en contra de los valores, en contra de las decisiones concretas tomadas por los órganos comunitarios, ¿no? Clara violación de las decisiones colectivas o incluso de los tratados. Mal, muy mal. Las instituciones de la Unión Europea han reaccionado bien, han reaccionado con rapidez. Yo creo que aquí hay que culpar más a los Estados miembros, o por lo menos a algunos Estados miembros. Un Estado tiene derecho a controlar su frontera. De hecho, los Estados, la definición de Estados tiene mucho que ver con ese control de la frontera, de ese territorio. Y si los Estados quieren que la Unión Europea, o si queremos que los Estados acepten que la Unión Europea juegue un papel en el elemento de control de fronteras, tiene que ser capaz de hacerlo. Se me hace muy difícil de entender cómo no hemos sido capaces de crear
un grupo que fuera capaz, un grupo europeo que fuera capaz de controlar las fronteras externas de la Unión Europea. Todavía no lo tenemos, pero eso es algo que es esencial que se construya y se construya pronto. No es difícil y hay que hacerlo. Llegar a ese equilibrio de cómo somos capaces de controlar la frontera, ser solidarios, integrar a los inmigrantes o a los refugiados. A los inmigrantes también son necesarios para la propia productividad europea en un continente envejecido. ¿Cómo hacer eso? Es un enorme desafío. Hay que evitar la tentación de resolver el problema volviendo a construir muros entre nosotros. Schengen, en este sentido, hay que defenderlo por encima de todo. Podemos empezar a dejarnos llevar por algo que se empieza a ver en las sociedades europeas, desgraciadamente, en los principios del siglo XXI, que es esas tensiones nacionales, esa pretensión de querer preservar la identidad de cada uno levantando muros en las fronteras, mirando a los que son diferentes, a los que no han nacido aquí de forma diferente a cómo nos miramos entre los que hemos nacido en el mismo país. Europa tiene que abandonar esas tentaciones que en el pasado nos han llevado a enormes desastres, tragedias, guerras, muertes, sufrimientos, y mirar al futuro con esperanza. Que si hay algo que hace posible mantener ese sueño de que Europa no tiene vuelta atrás es precisamente la generación de los Erasmus. Desde que estamos en Europa yo creo que las nuevas generaciones han crecido más libres, más seguras y también más cosmopolitas, han podido viajar. En Europa pues hemos implementado un programa maravilloso que es el programa Erasmus. El programa Erasmus es probablemente uno de los programas de mayor éxito de toda la Unión Europea en lo que se refiere al intercambio de jóvenes. La única manera de construir una auténtica Unión Europea es que nos conozcamos los unos a los otros. Es el escenario natural de operaciones para el sistema universitario. La Unión Europea hoy es un cúmulo de oportunidades, no solo como un espacio de conocimiento, no solo como un espacio de investigación, no solo como un espacio de docencia. La Unión Europea hoy es el escenario donde existen los fondos para que nuestros investigadores puedan abordar su carrera investigadora. La Unión Europea es el escenario donde se pone a competir a los mejores con otros sistemas de conocimiento, otros sistemas de ciencia mundial. Y yo creo que para las universidades el escenario natural también tiene que ser la Unión Europea. Estos valores europeos se incorporan por defecto en la gente joven que nace, que nadie rechaza el hecho de sentirse europeo, que todos dan, por supuesto, y aceptan el beneficiarse de las instituciones europeas, desde las becas Erasmus hasta asumir que pueden viajar fácilmente en el espacio Schengen a unos u otros países. Yo creo que esto se asume como propio. Lo que sí creo es que la gente más joven se ha socializado también en un entorno más eurocrítico, diría, más que euroescéptico. Es decir, en el que entienden que esta Unión Europea necesita cambios, necesita reformas y que por lo tanto no colma sus expectativas. Europa es un proyecto muy estimulante, muy excitante. Yo creo que los jóvenes se tendrían que vincular
y trabajar por Europa, hacer algo activo. Yo creo que este podría ser uno de los desafíos más importantes que puede tener un joven hoy en día. El bienestar, el progreso, el crecimiento va a depender de su formación y de su compromiso, naturalmente, con esta aventura, con este proyecto, que es un proyecto efectivamente abierto a muchas generaciones y que si puede progresar ahora y en el futuro, será gracias a ellos. La Europa de los jóvenes no va a ser la Europa de aquellos que la hicieron. La Europa de los jóvenes va a ser la que ellos quieran que sea. Y solo si son ellos protagonistas y no solo aportan su testimonio, habremos avanzado en ese elemento. El mundo no empieza ahora, sino que precisamente lo que estamos heredando en la construcción europea, que es el esfuerzo de varias generaciones de europeos que hemos cambiado el sentido de la historia, ahí tienen que continuar. Europa no se para, Europa es una espiral y necesita que la gente piense que se tiene que construir entre todos. Entonces, ¿qué es lo que todavía justifica e impulsa más unión entre los europeos? ¿Para qué? Y yo creo que la respuesta es para hacer frente a la globalización, para hacer frente juntos a un mundo global donde los países pequeños tendrán poco que decir, ¿no? Yo lo que quisiera transmitir a todos los jóvenes españoles y europeos es que lo que tienen que hacer es la Europa del futuro. La empresa de su vida es seguir la construcción de Europa, porque cada uno de sus países, y entre ellos España, está ya hecha. Pero Europa está todavía medio a hacer. Y tener una gran Europa, una Europa justa, democrática y libre, es un reto maravilloso para gastar la vida. Aquí se acaba este vídeo, lo tenéis en YouTube. Como veis, algunos de los protagonistas que hay son los protagonistas
verdaderamente han sido protagonistas de la escena pública española y europea. Creo que hay multitud de mensajes y este último mensaje es muy claro, algunos de estos últimos. Es decir, este es un proceso que hay que seguir haciéndolo. Algunos nos ha llevado la vida, es decir, que esta Constitución no es de un día para otro y es verdad, es decir, es un proyecto de futuro, ¿no? para los que estamos aquí en momentos tan difíciles. Yo creo que con esto creo que os habéis podido hacer una idea, desde luego, claramente de lo que era para nosotros los españoles unirnos a Europa, lo que hemos ido aportando y lo que después con el tiempo hemos terminado siendo simplemente europeos además convencidos de ello, ¿no? Es decir, creo que somos de las sociedades más europeístas, como se han dicho ahí. También Borrell lo decía, oye, no hay que ser tonto, aquí cada uno busca lo suyo. Por tanto, desde cuando nos juntamos con la Unión Europea al principio, ahora han pasado muchas cosas, tenemos que seguir construyendo ya con ese conocimiento que tenemos de atrás, es decir, tenemos ya una experiencia y precisamente esa experiencia pues quizás es la que nos pueda dar las garantías de éxito de que este proyecto pues termina siendo bueno para todos vosotros, sobre todo los que estáis aquí, que lo vais a vivir. Algunos ya lo hemos ido viviendo. Así que muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias al profesor Moreno. Yo creo que su intervención, las cifras que nos ha dado en la primera parte y la reflexión general que ha hecho y este vídeo, sin duda ninguna nos han ayudado a todos a entender el sentido de la Unión Europea en el contexto del mundo actual. Glosaría algunas de las cosas que se han dicho, pero bueno, voy a resistir a la tentación y vamos a abrir un breve turno de coloquio con el ponente por si alguno de los presentes quiere plantearle alguna pregunta o hacer algún comentario o compartir simplemente su opinión. Este es el momento. Utilice el micro, por favor, cualquiera de los que están ahí. Bien, buenos días. Mi nombre es Marta Loida, soy profesora de la Universidad de Oriente en Cuba. Lo primero, agradecer a los organizadores de esta jornada la posibilidad que nos han dado a los colegas aquí, creo que a varios de los que estamos disfrutando de estancia como investigadores en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entre los comentarios, tanto que ha hecho el profesor como en el video, se habla del papel que España jugó en el bloque a los efectos de potenciar las relaciones con América Latina, sobre todo a partir del papel que España y la huella y lo que significa España para los latinoamericanos y caribeños. En ese sueño de lo que queda por construir en la Unión Europea, pues está el fomentar, el consolidar mucho más los vínculos con América Latina. Nosotros recibimos hace muy poco la buena noticia de que como que se estaba asistiendo a un proceso de normalización de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, pero también teníamos una especie de interrogante a los efectos de cómo pensamos en el orden regional, y es que algunos autores y algunos politólogos y sociólogos consideran que América Latina tiene muchísimas razones para unirse en materia de identidad, en cuestiones de tradiciones, en materia de los idiomas, en materia del lenguaje, nuestras culturas, y sin embargo pues no vemos un horizonte muy claro, salvo esquemas aislados, modelos aislados de integración, pero que hay quienes ya están pensando si Europa pudiera servir de referente como el bloque regional más acabado, de más larga data, para que en algún momento en América Latina pudiera pensarse en un bloque regional semejante. ¿Considera usted que eso sería posible? Para mí sería deseable. Yo me voy el sábado a Colombia, estoy organizando un proyecto de adaptación al cambio climático donde participa todo Iberoamérica, y digo Iberoamérica, incluye España y Portugal. Yo me siento en casa siempre que voy, incluido Brasil. El año pasado he estado en varias ocasiones, y muchas veces me pregunto, es decir, ¿por qué este proceso que se anduvo aquí con muchísimas más dificultades? Porque lo decían aquí al principio, en fin, yo en mis tiempos de joven, en el año 70, la primera vez que voy a Alemania, tenía amigos allí, la guerra estaba presente en mis amigos, estaba muy presente. Los padres de mis amigos
todos ellos, raros el que no había sufrido alguno, no digamos más atrás, ¿no? Y sin embargo, realmente Europa se sobrepone a aquello. Es decir, los tratados fundacionales es increíble que hubiesen podido hacerse, ¿no? No hay nada parecido en América Latina. Creo que los conflictos que han existido entre algunos de nuestros países, en fin, son naderías comparado con lo que aquí había, ¿no? Y sin embargo, uno echa en falta que no se haya avanzado más en integraciones territoriales, ¿no? Creo que el modelo nuestro es un modelo que puede usar de referencia, porque es un modelo que no se hace de la noche a la mañana. O sea, esta es la experiencia que hemos tenido. Es decir, no hay un horizonte lejano y se va poquito a poquito, y con el tiempo descubres que de repente tienes algo, ¿no? En fin, yo vine a hacer el programa Erasmus, ¿no? ¿Cuánta gente ha pasado por el programa Erasmus? ¿Cuánta gente ha cambiado su opinión de lo que es Europa y su idea simplemente por haber compartido con otros? No hablemos ya de los intercambios, los hijos que han nacido entre media, en fin. Eso no cambia de la noche a la mañana, es un gota a gota que se va produciendo, ¿no? Entonces, hay tantas iniciativas que aquí se han adoptado que serían formidables para ir rompiendo ese tipo de barreras, que desde luego creo claramente estoy totalmente de acuerdo, y desde luego los españoles, en fin, sería un sueño el ver eso, ¿no? Bien, pues vamos a dejarlo aquí porque tenemos 15 minutos para descanso, y con el fin de no acumular retraso hacemos un breve paréntesis de 15 minutos y a las 12 retomamos las sesiones. Muchísimas gracias. Muy bien.